¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva edición de Ateneo Documental, el programa elaborado por la Dirección de Comunicación Institucional de nuestra Universidad Nacional del Litoral. En esta edición con un tema muy caro para la Universidad Nacional del Litoral. Vamos a hablar de la reforma del 18. La reforma es un dispositivo de actualización de la universidad a la democratización que está viviendo la sociedad argentina. La reivindicación es fundamentalmente antiautoritaria y anticlerical. Es un movimiento que está pensado para impactar y ser irradiado a todo Latinoamérica, ¿no? La reforma universitaria, junto con las instituciones, funda lo que se llama un poco el modelo del estudiante reformista, del dirigente reformista. Un país que tiene una mala universidad es un país condenado a no progresar. Se puede concebir la reforma universitaria como un verdadero movimiento revolucionario en la Argentina, modificando sustancialmente el acceso a la educación y fundamentalmente la vida de los estudiantes y de los docentes. La Universidad Provincial de Santa Fe jugó un rol primordial en lo que fue el movimiento reformista de 1918, al punto tal que la Universidad Nacional del Litoral hoy se enorgullece de ser la hija directa de aquel movimiento reformista. Los estudiantes del 18 reclamaban coparticipación estudiantil, vinculación de los graduados, periodicidad de cátedra, asistencia libre, docencia libre, publicidad de los actos, extensión universitaria, ayuda social estudiantil, sistema diferencial organizativo y una universidad social. A principios del siglo XX, la universidad era naturalmente un espacio para pocos. Ahora, aun cuando fuera para pocos, podía ser, y eso es lo que reclaman los estudiantes reformistas, un espacio para pocos, pero democrático. A lo largo del siglo XX hay un movimiento de protesta y de creciente insatisfacción por parte de los estudiantes y por parte en muchos casos también de distintos actores de la vida universitaria en torno a los resultados de ese sistema. Se cuestionaba en muchos casos, era una universidad excesivamente profesionalista. La reforma es en alguna medida la culminación de un proceso de inestabilidad en el sistema universitario que había empezado fundamentalmente en la Universidad de Buenos Aires en 1905 y que termina explotando en Córdoba en 1918, entre otras cosas por las características más tradicionales que tenía la Universidad de Córdoba. Es decir, había una lucha fantástica en reivindicación justamente de docentes, estudiantes, por eso es cogobierno. No es que los derechos del estudiante simplemente, no, buenos docentes se quieren, tienen que estar bien pagos, que tengan voluntad de dar las clases, que tengan concurso. La Argentina de la época tenía apenas 8 millones de habitantes, ¿no? Con 2/3 alfabetizados, pero con muy pocos estudiantes universitarios. O sea, la idea de que la universidad es algo de masas es una idea de la segunda posguerra. Hay que enmarcarlo en un proceso que cubre a todo el país de protestas con motivo de la crisis de los efectos sociales de la crisis de 1914. Tenés el mismo ciclo de protesta en que podemos ubicar a la Semana Trágica de Buenos Aires, pero también a movimientos de consumidores urbanos contra la carestía de la vida. Lo que le da trascendencia a la reforma universitaria de cualquier otra rebelión del siglo XX es las instituciones que fundan la reforma universitaria. Es decir, rebeliones hay en el siglo XX entre los estudiantes de América Latina, pero la reforma universitaria tiene la singularidad, la exclusividad de haber acompañado la rebelión con instituciones que dan permanencia, que dan trascendencia a esa rebelión. Estimado Roca,
Demoler instituciones parece su hábito. Si todavía recuerdo esa propuesta suya de eliminar los exámenes. ¡Qué idea más ridícula! ¿No pensó que en realidad las instituciones son ridículas así como están? Y que son destruidas por quienes las vacían de contenido e importancia. Lo razonable sería que revalidaran sus cargos mediante concursos periódicos. Así la universidad da vergüenza. Permite a las camarillas perpetuarse en sus cargos, bajo pactos a espaldas del ojo público. No le permito, Roca, y guarde esa retórica de barricada para una ocasión más feliz, como la apertura de algún congreso estudiantil. ¿Qué pasa, alumnos? ¿Se quedaron quietos? Como fósforos de madera. Claro, si solo se encienden con su propia caja. Nosotros nos encendemos donde nos raspen, no como los fósforos mojados que no se encienden en ninguna parte. El 15 de junio de 1918 es tomado como el Día de la Reforma Universitaria. El epicentro, Córdoba. Los estudiantes se sublevaron al poder. Un movimiento revolucionario que se extendió en el país y en toda América Latina. En marzo de 1918 comenzaron las primeras movilizaciones estudiantiles. El 10 se realizó la primera manifestación callejera. El 14, el Comité Pro Reforma emitió su primer documento y el 20 de marzo, el Consejo Superior rechazó el reclamo estudiantil. Los estudiantes mantuvieron sus reclamos y el 30 marcharon sobre las calles de Córdoba cantando la Marsellesa. Al día siguiente, en el Teatro Rivera Indarte, se declaró la huelga estudiantil. La Universidad de Córdoba era una universidad más tradicionalista, más anacrónica, era la universidad, la típica universidad oscurantista, dominada por el clero más reaccionario, y por eso la reforma estalló allí. Lo que lleva al 15 de junio como un momento, digamos, tan importante, es precisamente la fuerte radicalización de los métodos de lucha de los estudiantes que ven frustradas sus expectativas en los primeros meses, en donde aspiran precisamente a un cambio de autoridades en sentido progresista de la universidad, que cuando lo ven obstruido recurren a la toma del rectorado, a derribar estatuas, a tomar el arzobispado. Es una reacción en contra de las academias. Eran los sectores más tradicionales de los distintos campos de saber, de medicina, de derecho, que controlaban a partir de una logia que era la Corda Fratres, controlaban prácticamente, con mucha relación con el clero, el poder universitario. La protesta en Córdoba, que dio lugar al inicio del movimiento de la Reforma, se inició a finales de 1917, a partir de una decisión de la academia que gobernaba la Facultad de Medicina. La academia tomó la determinación de suprimir el internado del Hospital de Clínicas. Bueno, este es el punto de partida del conflicto. A partir de acá se inician las huelgas, se inician las protestas, y la decisión del Poder Ejecutivo finalmente ante la situación planteada en Córdoba es intervenir la universidad. El enfrentamiento para que esta reforma universitaria surgiera, diríamos que se da entre hijos contra padres. Hay una reacción fuertemente liberal, anticlerical y ante elementos externos al control de la universidad, ¿no? El 15 de junio de 1918, los estudiantes cordobeses ingresaron al salón de grados para presenciar la designación del rector. El candidato reformista era Enrique Martínez Paz y el de la Universidad de Córdoba, Antonio Nores. Hubo 2 votaciones y ninguno obtuvo mayoría absoluta. Se hizo una tercera votación y ganó Nores, el hombre antirreforma. Todos esos arreglos y esos manejos que generaba todavía la Corda Frate hizo que los estudiantes ya, avasallados seguramente por todos sus reclamos, toman el rectorado. Que causa obviamente fuerte escándalo. Imaginemos estudiantes
tomando el rectorado, desalojando por un momento a las fuerzas policiales, nombrándose a ellos mismos decanos y rectores, tomando exámenes y volteando estatuas, digamos, en una sociedad conservadora, tradicional. La ruptura se da en Córdoba y fue precisamente el punto en donde las tensiones, los anacronismos, las contradicciones eran más fuertes y donde había menos apertura a producir reforma y por lo tanto un estallido de la rebelión estudiantil. Ni siquiera pudieron proclamar el resultado cuando los jóvenes reaccionaron llevándose por delante a la policía. Quemaron sillas, rompieron cuadros e intentaron tumbar la estatua del obispo Trejo, ubicada en el centro del patio principal. 6 días más tarde, la Federación Universitaria de Córdoba publicó el Manifiesto Liminal. Los bandos que cubrían el viejo salón de grados tenían el color obispal. Entonces, cuando los estudiantes toman el rectorado, arrancan todos esos bandos y con ellos se identifican para marcar la diferencia entre aquellos que no eran reformistas, porque se da un enfrentamiento entre reformistas y antirreformistas. Una de las características importantes a tener en cuenta en el análisis del proceso de la reforma universitaria es que permite, digamos, se asocia, permite un grado mayor de organización de las agrupaciones estudiantiles, ¿no? Es decir, esas organizaciones pasan de, digamos, primero de una dimensión específicamente local vinculada con las facultades a una dimensión, bueno, de asociación universitaria, el caso de la FUBA en Buenos Aires en 1908. Luchaban contra una universidad teológica en donde el nivel académico era pésimo. No había aplazos en los exámenes y el 8 de diciembre, día de la Asunción de la Virgen, se festejaba como Día de la Universidad. Los egresados solo juraban sobre los santos evangelios. Las cátedras se recibían por herencia o se las daban a los jóvenes como regalo de casamiento. No formaban parte del gobierno universitario ni siquiera los profesores. Una mezcla impresionante, hay mucho positivismo, pero a la vez hay mucho espiritualismo, y la referencia al iluminismo y a la Revolución Francesa es clara. Si uno ve los comunicados, permanentemente ellos están luchando contra algo que se parece al absolutismo. La juventud ya no pide, exige hacer morder el polvo de una universidad provincial pobre, carente de ambiciones. No vamos a discutir esto en voz baja, vamos a gritar con los impulsos calientes y exaltados. El academicismo es un lento suicidio del carácter. En Santa Fe, el proceso de cambio fue mucho más largo. Desde 1912, los estudiantes reclamaban la nacionalización de la universidad provincial. Una de las
cosas notables que tiene el reformismo del 18 es que instala en la esfera pública nacional un clima que estaba en la universidad desde 1902, 1905, pero que no había trascendido tanto a nivel político general, ¿no? A partir de la reforma, por todas las características que tiene, fundamentalmente por los acontecimientos de junio, el tema universitario derrama más allá de la universidad, y en ese clima de época donde lo universitario parecía ser una varita mágica que embellecía todo, se crea la Universidad del Litoral. No es un pequeño detalle. El proceso de Córdoba, digamos que es un proceso que podríamos decir en términos un poco pedestres, explota, ¿no? Es decir, hay una crisis que se suscita allí y que despierta una oposición al orden establecido, digamos, a los modos tradicionales de enseñanza, etc. En Santa Fe ese movimiento se gesta de una manera muy diferente, en la medida en que es un proceso mucho más largo, que como yo decía empieza a fines del siglo XIX, que se amalgama, podríamos decir, con los intereses de la ciudad y su región, con el crecimiento económico que tiene Santa Fe. Es decir, podríamos decir que aquí hay, más allá del reclamo específicamente universitario, un reclamo social más amplio. Es la primera universidad en el país que aparece con la denominación de una región y no de una ciudad. Frente a la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Córdoba, es la Universidad del Litoral, es decir, que tiene el espíritu regional que tiene que ver con los principios reformistas. Hay acá un reclamo por la creación de un espacio universitario que como novedad o como particularidad incorpora a la ciencia investigada, ¿no? Es decir, a la investigación científica como condición excluyente para efectivamente garantizar esa modernización. El 8 de septiembre de 1912 estalló la bomba en Plaza España. Los estudiantes hacían público por primera vez su reclamo. El mitin pro nacionalización de la Universidad de Santa Fe, organizado por la Federación de Estudiantes de Derecho, reunió a diversos sectores sociales de la ciudad y la región, principalmente a los nuevos inmigrantes y a sus asociaciones. Fueron tiempos de revolución y de irritada polémica. El mitin del año 1912 constituye un hito importante en este proceso, en la medida en que aquí, en 1912, se hace público este reclamo. Pablo tenía 15 años entonces, pero no hay duda que estuvo ahí. Firman el petitorio Alejandro Gruñín Rosas y Alcides Greca, que Alcides Greca son muy amigos de él. Entonces él empieza ya desde los 15 años, cuando lo vio Soy Sarrelli parado arriba de una mesa en el Colegio Nacional, ya él empieza su lucha pro universidad. Estos estudiantes encuentran justamente en las bibliotecas, en las mismas escuelas, en los centros culturales, el Teatro Municipal, por ejemplo, de la ciudad de Santa Fe, es un lugar de organización de eventos de este tipo. Y bueno, allí se gesta también esa capacidad de movilizar, o se descubre esa capacidad de movilización que la juventud tiene para el reclamo de cambio y de transformaciones, ¿no? El movimiento de la reforma es uno de ellos, que marca un momento de bisagra, un antes y un después. Creo que todo lo que venía siendo desde 1912 se conduce, se dirige hacia allí, pero efectivamente el movimiento de la reforma del 18 le imprime una impronta nueva a lo que es posteriormente, en el 19, la creación de la Universidad Nacional del Litoral. Los movimientos reformistas en la ciudad de Santa Fe surgen a fines del siglo XIX y se gestan en la Universidad Provincial, como un reclamo de los estudiantes por la nacionalización de títulos de la carrera de abogacía. Con tan solo 15 años, Pablo Brilló intervino en el mitin de 1912. Era el pequeño gran hombre de la reforma.
él entra a la universidad y a partir de ahí es sin pausa. Tal es así que algunos dicen con gran generosidad él deja un poco sus estudios, aunque era muy brillante como estudiante, bueno, pero no se recibe. Cuando él muere le faltaba una materia para recibirse. Y bueno, ahí empieza toda su lucha por la universidad, ¿no es cierto? Pero a principios del siglo XX la universidad era naturalmente un espacio para pocos. Ahora, aun cuando fuera para pocos, podía ser, y eso es lo que reclaman los estudiantes reformistas, un espacio para pocos, pero democrático. Aparece esta dimensión del juvenilismo, ¿no? Que, bueno, en la época constituye una fuerza de ideas y de reclamo por transformaciones políticas de las cuales Santa Fe también es parte. Es otro mundo, un mundo mucho más pequeño, más contenido, más entre iguales, todos se conocen. Entonces la Argentina era muy, salvo Buenos Aires, que era una ciudad muy cosmopolita, tenía en ese tiempo más de 1,5 millones de habitantes, el resto del país son ciudades donde todavía la mayoría de la gente se conoce entre sí. Eso le da a las relaciones un tono muy diferente al actual, ¿no? Hoy existe en la UBA, por ejemplo, los profesores no conocen a los alumnos, hay un anonimato y el anonimato genera una especie de permisividad para la forma de intervención en el espacio público que no existía en 1918. Cuando Eduardo Roca interviene, sabe perfectamente que es una persona conocida, que todo el mundo sabe quién es él, que no puede ocultarse en el anonimato, ¿no? La Universidad Nacional del Litoral, con su creación, es una hija directa de la Reforma. La Reforma es año 18, la universidad nuestra se nacionaliza por ley, si la memoria no me falla, la 10.861 del año 1919, y en la ley de creación de la Universidad Nacional del Litoral, es decir, de la nacionalización de la Universidad Nacional del Litoral, dice que la universidad deberá adoptar en la medida de todo lo que no sea incompatible los estatutos de la Universidad de Buenos Aires. Y en los estatutos de la Universidad de Buenos Aires ahí prácticamente ya encontramos la participación estudiantil dentro de los claustros como una de las cuestiones de las banderas de los reformistas. Y a la vez esos pocos que se reconocían parte de la élite tenían una especie de compromiso con el resto de la sociedad de asumir un cierto liderazgo. Eso es el reformismo, muy marcado por el iluminismo, un cierto liderazgo social por la responsabilidad que tenían por ser dueños de un saber. Así que ya la universidad nace y el primer estatuto que se da nuestra Universidad Nacional del Litoral contempla, diría yo, prácticamente en su totalidad los idearios de la reforma del 18. Y entre otros lo que vos señalás, una universidad, por eso era claramente regional. No hay que olvidar que de la Universidad Nacional del Litoral después se desprende lo que hoy son la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Nordeste. Tres universidades de una importancia central hoy en el sistema universitario que son hijas de esta. Y si uno mira la deriva posterior de los dirigentes, se dan algunas cosas raras. La mayoría de los dirigentes reformistas milita después por poco tiempo en el Partido Socialista. Es decir, les cuesta muchísimo transformarse en dirigentes políticos.
Ya venció el plazo. Desde el 7 de mayo, las eternas academias de la Universidad de Santa Fe ya no existen. Mueren para dejar nacer. La Federación Universitaria no cree que un estatuto sea la solución del problema. Vamos a ir más lejos. Estamos convencidos que desde hoy comienza el reinado de la verdadera universidad. Terminemos de una vez con este mundo universitario arcaico y frío, vacío de pasiones, por carencia absoluta de iniciativas superiores que entusiasmen a los estudiantes e interesen al pueblo. Tal es el espectáculo doloroso que brinda al país una universidad que decorosamente es preferible que se cierre, en donde la sordera de los viejos e ignorantes maestros no permite que se cumplan dignamente los fines amplios de todo instituto superior. Como todo proceso revolucionario, tuvo también sus verdaderos impulsores, sus protagonistas. En Santa Fe, Pablo Brilló. En Córdoba, Teodoro Roca. Los muchachos del 18 trataron de pensar con las ideas más actuales y avanzadas de su tiempo. No pensaron diciendo, a ver, ¿cómo somos como Mariano Moreno en 1810? Pensaron como lo que había que hacer en 1918 y la hora que el desafío de 1918. Los estudiantes son fundamentalmente, se definen a partir de principios más universales, ¿no? O sea, si uno ve Teodoro Roca, la mayoría, ¿cómo saber qué eran? Fundamentalmente, por afiliados radicales no eran. O sea, lo fundamental ahí es ver que era gente de sectores de la élite que se diferenciaban del sector de la élite que controlaba la universidad por problemas más universales, hoy diríamos problemas ideológicos. Por eso que todos estos personajes que han actuado en la Reforma no eran improvisados, eran personas que si bien vivían del estudiantado, se divertían con el estudiantado, debatían con el estudiantado, eran personas verdaderamente muy inteligentes y muy preparadas y sabían lo que querían. Era muy común en la época, porque si ellos se reunían no había televisión, no había lugares bailables, entonces ellos leían mucho y eran muy discursivos, muy de hablar de problemas y cosas importantes. Los reformistas querían leer a Freud, querían leer a Einstein, querían leer a Marx. Había una preocupación por la calidad académica. Con lo que hicieron en el 18 uno espera verlos después como diputados, como senadores. No, incluso o espera verlos como grandes ensayistas, tampoco. Fue demasiado grande lo del 18 como para poder mantener después eso. Desde la reforma universitaria se ha puesto claramente de manifiesto que la organización estudiantil tiene una gravitación y un impacto importante también en la vida nacional, como un actor que puede articular no solamente los distintos intereses de la comunidad universitaria, sino también los distintos intereses sectoriales de otros actores de la sociedad argentina. Hay características propias de toda una generación, que, por ejemplo, el idealismo, la pureza de intenciones. Pablo Brilló se incorporó como estudiante de Derecho a la entonces Universidad Provincial de Santa Fe en el año 1918. Ese año, recién iniciada su carrera universitaria, fue enviado como delegado al Congreso Nacional de Estudiantes en Córdoba. Desde muy niño se ve que tenía esa capacidad oratoria que nombra todos y muchos. El mismo Aya de la Torre dice de Pablo Brilló que porque se agrandaba cuando hablaba, ¿no? La capacidad misma que estos jóvenes tienen de poder visualizar y comprender los desafíos del momento. Y se trata de una generación nueva que interpreta estas necesidades de cambio en la vida universitaria. Era un poeta y los poetas tienen
esa capacidad de transmitir sentimientos que no tiene la gente común. En 1918, Pablo Brilló asumió como presidente de la Federación Universitaria del Litoral. En 1921, integró, junto a otros 4 estudiantes y por decisión unánime, la delegación al primer Congreso Internacional de Estudiantes realizado en México. Iba terminando ya el acto y empezaron a pedir que hablara Pablo. Y él me cuenta que él vio subir al escenario un joven muy pequeño, diría, delgado, magro. Cuando empezó a hablar, dice, él sintió de que a medida que iba subiendo el tono del discurso de Pablo, se iba agrandando su figura en el escenario. Y piensa él, dice, yo pienso, dice, que la gente pensó lo mismo que yo, porque terminó de hablar y esa gente subió al escenario y lo sacó en andas. En 1922, por consenso de todas las federaciones del país, Pablo Brilló fue elegido presidente de la Federación Universitaria Argentina, trasladándose a Buenos Aires. Terminado su mandato, retomó sus estudios de abogacía en Santa Fe y fue nombrado director de la biblioteca de la universidad. En 1923 murió trágicamente en un accidente automovilístico en la ciudad de Reconquista. Fíjate vos que cuando él murió tenía en su traje, su bolsillo, una poesía que parecía algo que estuviera presintiendo su muerte, ¿no? Porque tal es, no sé cómo termina, pero algo así, decir, tal es la hostilidad de esta partida. Al estallar el movimiento reformista, Deodoro Roca lo acaudilló. Era el príncipe de la juventud bohemia, el pródigo, el tierno, el distraído, el predilecto. Hijo de una familia de alta sociedad cordobesa, fue un tránsfuga de su clase. Deodoro Roca, por ejemplo, como el principal ideólogo por lo menos de los documentos de la Reforma, es un pensador muy poco sistemático, o sea, un pensador con una erudición increíble, pero que en su pensamiento vas a encontrar influencias de Nietzsche, alguna cuestión del marxismo, que lo del marxismo es posterior, digamos, a la Reforma, influencias de Rodó, o sea, del arialismo de Rodó. Deodoro Roca escribió de todo prácticamente. Es una figura fundamental, sobre eso, digamos, ha habido discusiones, pero hay un consenso relativamente importante en que él fue el redactor del manifiesto liminar de la Reforma Universitaria. Cohen, con una metáfora muy pertinente, lo ha calificado un pensador lo ha definido como un pensador de los bordes. O sea, y sí, lo define como permanentemente preocupado por burlarse de la solemnidad. Roca era graduado de la Facultad de Derecho, pero ejercía una especie de tutela, si se puede decir así, sobre los estudiantes universitarios cordobeses. No era una figura de referencia y sus escritos son fundamentales para poder comprender el clima universitario, el clima académico de Córdoba de aquellos años. Frases muy efectistas, como por ejemplo, estamos viviendo una hora americana, y fundamentalmente, digamos, hablando de la canalla, un lenguaje así muy de época también, o sea, y con influencias múltiples. Con influencias múltiples, que si ubicaras una matriz común, la idea es de que hay una crisis de la cultura occidental, ¿sí? Y de que hay una alternativa, de que el cambio es posible.
Pensemos que está la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana en el horizonte. O sea, la revolución no solo es, los cambios profundos no solo son pensables, en este caso no hablamos de revolución, pero los cambios profundos no son pensables, son posibles también. Roca redactó el Manifiesto Liminar, un documento fundamental que aclara el carácter americano y revolucionario de la Reforma. El sótano de su casa es, durante más de 20 años, una encrucijada para todos los encuentros. Era una de las cabezas más sobresalientes. Habían participado de 2 o 3 grupos más amplios de la sociedad cordobesa, sociedades, clubes, fundamentalmente laicos y reformistas sociales, ¿no? Entonces, algunos de ellos ya no eran universitarios, como el mismo Deodoro Roca, no eran estudiantes, pero en alguna medida enhebraban un campo mucho más amplio que integraba a la dirigencia estudiantil con ciertos sectores dirigentes de la sociedad cordobesa que habían pasado por la universidad y que se habían enamorado de ese compromiso, ¿no? Tiene que ser, en primer lugar, un hombre muy bien formado. No puede la universidad pública producir mediocres o gente mal informada. Y este es el punto que a veces se desconoce, sobre todo en universidades del interior. En realidad, lo primero, que es la misión más obvia que tiene que tener la universidad, es formar gente que esté muy bien preparada. En algunos casos, de punta. Tiene que ser ingenieros de primera, tiene que ser físicos de primera. Y en la vida estudiantil la participación es fundamental para la universidad en los órganos de gobierno, en las discusiones, en las tomas de decisiones con respecto a la vida institucional y además a la apertura, a la participación y a la discusión de la política nacional, de la política provincial. Por ejemplo, a través del Consejo Directivo, del Consejo Superior, todos los miembros de la comunidad universitaria, los docentes, no docentes, los graduados y los estudiantes, tenemos la posibilidad de discutir en conjunto los planes de estudio de las carreras, todo lo que tiene que ver con el arancel o el no arancelamiento de la universidad. En el último tiempo, en el Consejo Superior, por ejemplo, se discutió el proyecto de creación del comedor universitario, un ícono en la cuestión del movimiento estudiantil. Dio contra un mundo. Tuvimos un sueño. Hicimos con él una revolución de las conciencias. Y tuvimos el mundo en nuestras manos. Pero la lucha no tiene fin. El camino es largo. Se reinventan nuevos impulsos. Porque la revolución es eterna. Si bien el movimiento reformista no levantó ninguna bandera partidaria, fue motivo e impulsor de la creación de varios partidos políticos en América Latina. Pablo, por ejemplo, y varios integrantes de la Reforma no querían que la política partidaria entre dentro de la universidad. También habían tenido experiencias como la de Alvear, fíjate vos. La política cambia, las personas cambian y entonces los ideales no cambian. La reforma universitaria no nació como iniciativa del gobierno radical, pero le permitió a Irigoyen
contar con un importante apoyo de la clase media al flexibilizar las condiciones de ingreso y actualizar los planes de enseñanza. En ese contexto se nacionalizó la Universidad de Tucumán y la del Litoral. Lo que el radicalismo hace es permeable, muy permeable a la demanda estudiantil, porque esa demanda estudiantil no iba a contramano de lo que el radicalismo estaba haciendo en el conjunto de la sociedad, que era un notable proceso democratizador, ¿no? Pero en ese sentido el proyecto reformista es autónomo de los partidos políticos. Sin embargo, los reformistas contaron con un militante full time a favor de la reforma universitaria, un militante de base que los apoyó y los acompañó en todo el proceso, que se llama Hipólito Yrigoyen. Hay una feliz coincidencia que hace posible que, aparte Yrigoyen juega muy a favor, porque los estudiantes están promoviendo algo, repito, en contra de sus enemigos. Pero incluso vuelve a jugar a favor cuando los estudiantes toman la universidad en junio. La nueva intervención termina apoyando todas las demandas estudiantiles. Lo que no se puede decir es que eso fuera un proyecto radical. En algunos casos llegaron a ser cuestionados por dirigentes reformistas que les parecía exagerado ese acuerdo con Yrigoyen y que proponían un poco más de independencia. La reforma universitaria es parte fundamental de la historia de América Latina. Varias generaciones posteriores fueron tributarias de este movimiento. En menos de un año, el fuego sacudió primero al Perú, después a Chile y a Cuba, a Colombia, Guatemala y Uruguay. En una segunda oleada, en la década del 30, el movimiento reformista llegó a Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela y México. Todos los intelectuales de las universidades de América sienten en la reforma universitaria de Córdoba como el símbolo unificador a las nuevas ideas de cambio que se daban. Es un movimiento que está pensado para impactar y ser irradiado a todo Latinoamérica, ¿no? En la década del 20 y del 30 hubo movimientos estudiantiles en toda Latinoamérica, animados por diferentes motivaciones. O sea, la principal motivación del movimiento en Córdoba es fundamentalmente el anticlericalismo y el antiautoritarismo. ¿Qué pasa? En la década del 20 y sobre todo en la del 30, cuando se va agudizando el intervencionismo norteamericano del continente, los movimientos estudiantiles toman una dimensión cada vez mucho más antiimperialista y en la década del 30 incluso antifascista. La reforma en la Argentina, la reforma universitaria, era perfectamente compatible con el régimen político existente. Y esta es una dimensión que nosotros tenemos que tener en cuenta. El gobierno radical de 1916 apoyó y avaló las pretensiones de los reformistas en Córdoba, digamos, organizó la implementación de nuevos estatutos universitarios, digamos, en el resto de las universidades existentes entonces y en las universidades que se nacionalizaron después de 1918. Pero esta situación no era similar en el resto de América Latina, donde la transformación de la universidad requería de la transformación del régimen político existente. Genera una marca de origen, que un poco va a ser tomada como modelo, como paradigma, por movimientos estudiantiles de otras regiones, tanto de Argentina como de otros países latinoamericanos, que no es por los mismos motivos que se desencadena el conflicto en Córdoba, pero que la importancia del hecho cordobés lo llevan a apelar a eso y a construirlo como mito e incluso a cambiarle su significado al construirlo como mito. Transformar la universidad exigía primero transformar las estructuras de gobierno, transformar las estructuras políticas, y esto le daba necesariamente a los movimientos universitarios en el resto de América Latina una dimensión, un sentido, una naturaleza distinta del que adquirieron en la Argentina. Lo de América Latina termina siendo un elemento que contribuye a la legitimación del movimiento. Pues pensemos en la época de la crisis del positivismo, de la crisis de la idea del progreso por la guerra mundial. Después de ese congreso de Córdoba, los estudiantes de todo el país lo eligen para ir al primer Congreso Internacional de Estudiantes que se hizo en México. Fue un congreso en el que sobresalieron indudablemente los estudiantes argentinos. Tal es así que después los nombran para ir a Europa, a Estados Unidos y a Europa. A 90 años de aquel hecho trascendental en la vida de nuestro país,
la universidad tuvo momentos de libertad, pero también momentos de censura. Era un tipo de organización que favorecía la mediocridad, digamos. Bueno, eran las antípodas porque no había participación estudiantil. Nosotros organizamos a los estudiantes alrededor de determinados puntos y reivindicaciones y promovimos discusiones, pero todas estas reuniones eran totalmente clandestinas, todas estas reuniones no eran permitidas y las teníamos que hacer escondidas, teníamos que esconder los libros, teníamos que reunirnos en secreto, no era una actividad pública. Y cuando rompíamos públicamente era en forma esporádica, con alguna volanteada, con algún petitorio, con algún apoyo a algún docente que arbitrariamente lo dejaban cesante. Y lo que está fuera de la universidad puede intervenir con su opinión, pero no con su decisión, digamos. Ese es un punto muy importante. Fue demasiado grande lo del 18 como para poder mantener después eso. Por un lado, una crítica al positivismo, una ideología libertaria, progresista en lo social y sobre todo insolente, así insolente de las irreverente respecto a, y eso es importante en una sociedad como la cordobesa, que incluso los sectores anticlericales eran muy pegados a la pacatería. Se ha perdido el bullicio, la efervescencia y la espuma de aquellos años. El mandato de la reforma es que la universidad es el lugar donde se puede repensar la sociedad. Basta imaginarse Santa Fe sin Universidad del Litoral, qué cosa distinta sería a lo que es ahora. Hasta aquí llegamos hoy con Ateneo Documental. Esta vez abordamos la reforma del 18, no solo con las voces de nuestros investigadores, sino también con intelectuales y pensadores del nivel nacional. Esto fue todo, hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. Este programa llegó a usted por gentileza de